Bienvenidas almas inquietas en este espacio donde la mente se expande y el espíritu encuentra eco. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, un viaje hacia el corazón de uno de los textos más enigmáticos y reveladores de la sabiduría universal, el Kybalión. ¿Alguna vez has sentido que hay más en la realidad de lo que perciben nuestros sentidos? Una sospecha de que existen leyes invisibles que rigen el universo y nuestra propia existencia, claves maestras capaces de abrir las puertas a una comprensión más profunda y a un poder interior insospechado. En un mundo acelerado, a menudo saturado de información superficial y respuestas efímeras, muchos de nosotros anhelamos algo más. Una verdad que resuene en lo más hondo. Una sabiduría que no solo informe, sino que transforme. Buscamos faros en la niebla, herramientas para navegar la complejidad de la vida con mayor claridad, propósito y serenidad. Hoy te invito a descubrir que esa sabiduría ancestral, lejos de ser una reliquia polvorienta del pasado, late con una relevancia asombrosa para nuestros desafíos y anhelos más actuales. Hoy comenzamos a desvelar el Kybalión. Este no es simplemente un libro. Es considerado por muchos una llave maestra, una herencia de conocimiento atribuida a los tres iniciados, que condensa los principios fundamentales de la filosofía hermética, una corriente de pensamiento cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, en las arenas del antiguo Egipto y la Grecia clásica, vinculada al legendario Hermes Trismegisto, el tres veces grande. ¿Pero qué significa esto para ti, aquí y ahora? Significa la oportunidad de acceder a una perspectiva que puede revolucionar tu forma de ver el mundo, de entenderte a ti mismo y de co-crear tu realidad. El Kybalión no pide una fe ciega, sino una mente abierta y un corazón dispuesto a explorar. Sus enseñanzas no son dogmas, sino principios vivos, leyes universales que, una vez comprendidas, pueden convertirse en poderosas herramientas para la transmutación mental, el arte de transformar conscientemente nuestros estados internos y, por ende, nuestras circunstancias externas. A lo largo de esta serie especial en Claves de Conciencia, desglosaremos cada uno de los 7 principios herméticos que el Kybalión nos presenta. No lo haremos como un mero ejercicio intelectual, sino como una inmersión profunda y práctica. Buscaremos juntos la esencia de cada principio, lo traduciremos a un lenguaje claro y accesible, exploraremos sus implicaciones en nuestra vida cotidiana y descubriremos cómo puedes aplicarlos para cultivar una mayor armonía, sabiduría y poder personal. Prepárate para un viaje fascinante, un viaje que te llevará desde los misterios del antiguo Egipto hasta las fronteras de tu propia conciencia. Un viaje para descubrir que las claves del universo residen, en última instancia, dentro de ti. Para comprender verdaderamente la magnitud y el alcance del Kybalión, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho más atrás de su publicación, a principios del siglo XX. Debemos sumergirnos en las brumas de la historia, allí donde la leyenda y la realidad se entrelazan, para rastrear las raíces ancestrales de la sabiduría hermética. En el corazón de esta tradición milenaria se alza una figura imponente, casi mítica, Hermes Trismegisto. Su nombre resuena a través de los siglos, cargado de misterio y reverencia. Pero ¿quién fue realmente Hermes Trismegisto, el tres veces grande? No se trata de una figura histórica única y claramente definida, sino más bien de una fascinante amalgama, un sincretismo que une al dios egipcio Tot con el dios griego Hermes. Imaginemos el antiguo Egipto, tierra de faraones, pirámides y un profundo conocimiento esotérico. Tot, representado a menudo con cabeza de ibis o como un babuino, era el dios de la sabiduría, la escritura, la magia, la ciencia y el conocimiento oculto. Era el escriba de los dioses, el medidor del tiempo, el arquitecto del orden cósmico. Se decía que Tot había revelado a la humanidad las artes y las ciencias, incluyendo los jeroglíficos, las matemáticas y la medicina. Su sabiduría era la base de la civilización egipcia, una civilización que, como sabemos, estaba profundamente conectada con los misterios de la vida, la muerte y el más allá. Ahora trasladémonos a la antigua Grecia,
cuna de la filosofía y la razón. Hermes era el mensajero de los dioses, el dios de la elocuencia, el comercio, los viajeros y también, significativamente, el guía de las almas al inframundo, un psicopompo, ágil, astuto y versátil. Hermes era el intermediario entre el mundo divino y el humano, cuando estas dos grandes culturas, la egipcia y la griega, comenzaron a interactuar y fusionarse, especialmente en centros cosmopolitas, como Alejandría a partir del siglo III a.C. Sus panteones también lo hicieron. Thoth y Hermes, ambos dioses de la sabiduría, la escritura y la comunicación, encontraron un eco natural el uno en el otro. De esta fusión nació la figura de Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande. ¿Por qué 3 veces grande? Las interpretaciones varían. Algunos sugieren que dominaba los 3 planos de la existencia, físico, mental y espiritual. Otros que era el más grande filósofo, el más grande sacerdote y el más grande rey. O quizás que poseía la totalidad del conocimiento del universo en sus 3 aspectos. Este Hermes Trismegisto se convirtió en el depositario simbólico de una vasta biblioteca de sabiduría esotérica, conocida como los escritos herméticos o el Corpus Hermeticum. Estos textos, que emergieron con mayor claridad entre los siglos I y III después de Cristo, aunque claman una antigüedad mucho mayor, abordan temas profundos como la naturaleza de Dios, el cosmos, la mente, el alma humana y el camino hacia la iluminación o gnosis. Tras haber explorado las antiguas y venerables raíces de la filosofía hermética y haber vislumbrado la figura de Hermes Trismegisto como su faro simbólico, es momento de centrar nuestra atención en la obra que nos convoca, el Kybalión. Este libro, aunque bebe de una sabiduría milenaria, es en sí mismo un fenómeno relativamente moderno, y su aparición está envuelta en un aura de particular misterio. El Kybalión fue publicado por primera vez en inglés en diciembre de 1908, en Chicago, Estados Unidos, por la Yogi Publication Society. Nos encontramos a principios del siglo XX, una época de profundos cambios sociales, científicos y espirituales. Era un tiempo de efervescencia, donde muchos buscaban alternativas a las narrativas tradicionales, un resurgimiento del interés por el esoterismo, las filosofías orientales y el conocimiento oculto. En este caldo de cultivo, el Kybalión emergió como una voz distintiva, ofreciendo una síntesis clara y concisa de los principios herméticos. Quizás uno de los aspectos más intrigantes del Kybalión es la identidad de sus autores, quienes eligieron firmar la obra simplemente como 3 iniciados. Hasta el día de hoy, su verdadera identidad sigue siendo objeto de debate y especulación. ¿Quiénes fueron estos 3 individuos? ¿Por qué optaron por el anonimato? Algunos han sugerido que detrás de este seudónimo podría encontrarse William Walker Atkinson, un prolífico escritor estadounidense, pionero del movimiento del Nuevo Pensamiento, quien también escribió sobre yoga, ocultismo y desarrollo personal bajo diversos nombres. Otros creen que fue un esfuerzo colaborativo de varios ocultistas de la época. Independientemente de quiénes fueran exactamente, la elección del anonimato es significativa en sí, misma y muy coherente con las tradiciones esotéricas. Sugiere que la importancia no reside en la personalidad de los mensajeros, sino en el mensaje mismo. Nos invita a enfocarnos en la sabiduría transmitida, en los principios universales, en lugar de en la autoridad individual de un autor. Los 3 iniciados se presentan no como creadores de esta filosofía, sino como humildes transmisores, como aquellos que han tenido el privilegio de acceder a ciertas verdades y sienten la responsabilidad de compartirlas con quienes estén preparados para recibir. El propósito declarado de El Kybalión, tal como se enuncia en sus propias páginas, es ofrecer una llave maestra que permita al estudiante discernir y comprender las diversas y a menudo confusas enseñanzas esotéricas que han llegado hasta nosotros. Afirma que, sin esta clave hermética fundamental, gran parte del conocimiento oculto permanece incomprensible. Los 3 iniciados buscaron entonces colocar en manos del investigador una clave con la cual pueda abrir las múltiples puertas interiores del templo del misterio. No pretendían erigir un nuevo templo del saber,
sino más bien proporcionar una herramienta para interpretar y dar sentido al vasto legado de la sabiduría hermética. Es importante hacer una distinción aquí. El Kybalión no es una traducción directa de los antiguos textos herméticos, como el Corpus Hermeticum o la Tabla Esmeralda, aunque se inspira profundamente en ellos y busca transmitir su esencia. El Kybalión es una reinterpretación, una exposición y un desarrollo de los principios herméticos, adaptados para la mentalidad del buscador de principios del siglo XX, y que, como veremos, sigue siendo extraordinariamente relevante hoy. Ofrece un marco conceptual claro y sistemático, lo que lo hace particularmente accesible para quienes se inician en el estudio de estas profundas verdades. La estructura central del libro, y la que guiará nuestro propio estudio en este audiolibro, gira en torno a 7 grandes principios herméticos. Estos son presentados como las leyes fundamentales que explican la naturaleza del universo, la mente y la vida misma. Son estos 7 principios los que el Kybalión desarrolla en detalle, explicando su significado, sus manifestaciones y la forma en que pueden ser comprendidos y utilizados para la transmutación mental, el proceso alquímico de transformar los estados mentales inferiores en superiores, y así, influir conscientemente en nuestra propia realidad. Estos principios, como veremos en las siguientes partes de este audiolibro, son el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de género. Cada uno de ellos es una faceta de la verdad universal, y juntos componen un sistema filosófico de una coherencia y profundidad asombrosas. Así, el Kybalión se nos presenta no solo como un libro, sino como un legado, un testimonio de una sabiduría que ha viajado a través del tiempo, esperando ser descifrada y vivida por aquellos que sienten el llamado interior hacia una comprensión más elevada. Es la voz de los 3 iniciados, resonando a través de las décadas, invitándonos a tomar esa llave maestra y a explorar con valentía y discernimiento los misterios del ser y del cosmos. Hemos viajado a los orígenes de la sabiduría hermética y hemos desentrañado el misterio y el propósito detrás del libro que nos guía, el Kybalión. Hemos visto cómo se nos presenta como una llave maestra, un legado de los 3 iniciados, destinado a iluminar el sendero del conocimiento. Ahora es el momento de acercarnos al corazón mismo de esa llave, a las gemas engastadas en su estructura, los 7 grandes principios herméticos. Estos 7 principios son la esencia de la filosofía hermética tal como la expone el Kybalión. No son invenciones de los 3 iniciados, sino que, según ellos, son verdades universales, leyes eternas que han sido preservadas y transmitidas a través de los eones, por aquellos pocos que estaban preparados para comprenderlas. Son las claves de conciencia fundamentales que, una vez entendidas y aplicadas, prometen desvelar los secretos más profundos del universo y de nuestra propia existencia. El Kybalión nos enseña que los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Preparémonos entonces para este primer vistazo, para una introducción a cada una de estas 7 joyas de sabiduría, que luego exploraremos en detalle en las siguientes partes de este audiolibro. El primer principio, el principio de mentalismo. Su axioma fundamental resuena con una simplicidad y una profundidad sobrecogedoras. El todo es mente. El universo es mental. Este principio nos enseña que la realidad subyacente de todo cuanto existe es espíritu, el cual en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero puede ser considerado y concebido como una mente viviente universal e infinita. Implica que el universo que percibimos, con todas sus galaxias, sus leyes y sus fenómenos, es una creación mental del todo, y que nosotros mismos como seres conscientes participamos de esa naturaleza mental. El segundo principio, el principio de correspondencia. Este principio encierra la verdad de que siempre hay una armonía, una analogía, una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos de existencia y vida.
se expresa en el antiguo axioma hermético: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Comprender este principio nos da un medio para solucionar paradojas y descorrer los velos que ocultan lo desconocido. Nos permite inferir verdades sobre los planos superiores, estudiando los inferiores, y viceversa. El tercer principio, el principio de vibración. Este principio proclama que nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Desde la más infinitesimal partícula de materia hasta las más vastas nebulosas, todo está en constante movimiento y vibración. Las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu, son en gran medida el resultado de diferentes tasas o modos de vibración. El cuarto principio, el principio de polaridad. Este principio establece que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Afirma que los opuestos son, en realidad, idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado: el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, el bien y el mal. No son entidades separadas, sino dos extremos de la misma cosa, con muchos grados intermedios. Este principio permite la transmutación de un estado en otro a lo largo de la misma escala. El quinto principio, el principio de ritmo. El Kybalión nos dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. En todo se manifiesta una oscilación medida, un movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo como un péndulo. Este principio opera en los ciclos del universo, en los asuntos humanos, en nuestros estados mentales y emocionales. Comprenderlo nos permite neutralizar en cierta medida sus efectos en nosotros. El sexto principio, el principio de causa y efecto. Este principio encarna la verdad de que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Sostiene que todo sucede de acuerdo con una ley, que nada ocurre casualmente, que la casualidad es simplemente un nombre para una ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. Los hermetistas aspiran a elevarse por encima del plano ordinario de los efectos para convertirse, en la medida de lo posible, en causas conscientes. El séptimo principio, el principio de género. Y finalmente, este principio afirma que el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos de la existencia, físico, mental y espiritual. No se refiere meramente al sexo físico, sino a los aspectos activo y receptivo, proyector e incubador, presentes en toda creación. Este principio es fundamental para entender los procesos creativos, en cualquier nivel. Estos son, pues, los 7 principios herméticos. Aunque los hemos presentado individualmente, para una mayor claridad inicial, es fundamental comprender que no operan de forma aislada. Están intrínsecamente interconectados, se complementan y se explican mutuamente, formando un tapiz coherente y unificado de la realidad. Son 7 claves que, usadas en conjunto, abren una comprensión mucho más vasta del ser y del cosmos. Y aquí reside la gran promesa de El Kybalión y de la filosofía hermética, la transmutación mental. Al comprender profundamente estas leyes universales, el estudiante aprende a operar con ellas conscientemente. En lugar de ser un mero juguete de las circunstancias o de sus propios estados internos, puede comenzar a aplicar estos principios para elevar su vibración, polarizar sus emociones hacia lo positivo, neutralizar los vaivenes del ritmo y convertirse en una causa activa y consciente en su propia vida. Es el camino de la maestría interior, el arte sagrado de la alquimia mental. Y así, con este primer vistazo a las 7 joyas de la sabiduría hermética, llegamos al final de esta primera parte de nuestro viaje a través de El Kybalión revelado. Hemos transitado desde el misterio de sus orígenes y la figura enigmática de Hermes Trismegisto hasta la claridad luminosa de los principios que los 3 iniciados nos legaron. Hemos sentado las bases, hemos abierto el mapa de un territorio vasto y fascinante que aguarda ser explorado. El Kybalión, como hemos comenzado a descubrir, que es mucho más que un antiguo texto esotérico. Es un espejo en el que podemos contemplar las leyes fundamentales
que rigen nuestra existencia, una guía para la introspección profunda y una herramienta poderosa para el despertar de nuestra conciencia. Sus enseñanzas nos invitan a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras percepciones y a reconocer el inmenso potencial creativo que yace latente en nuestro interior. Este ha sido solo el umbral, la preparación para una inmersión mucho más profunda. La verdadera aventura comienza ahora. Al tomar cada uno de estos 7 principios herméticos y desentrañar sus múltiples capas de significado, sus aplicaciones prácticas y su poder transformador en nuestras vidas. Por ello te extiendo una invitación formal y entusiasta a continuar este viaje con nosotros en Claves de Conciencia. En las siguientes partes de este audiolibro, dedicaremos un estudio completo a cada uno de los principios, comenzando, como no podría ser de otra manera, por la piedra angular de toda la filosofía hermética. Así que prepárate, porque en la próxima parte de nuestro audiolibro nos sumergiremos de lleno en el primer principio, el principio de mentalismo. Exploraremos a fondo esa afirmación trascendental. El todo es mente. El universo es mental. Desvelaremos lo que esto implica realmente para nuestra comprensión de la realidad, de la creación y de nuestro propio poder mental. Te animo a que te acerques a estas enseñanzas con una mente abierta, un espíritu inquisitivo y, sobre todo, con la disposición a llevar estas reflexiones a tu propia vida, a tu experiencia personal, porque la sabiduría, para ser verdaderamente transformadora, debe ser vivida, sentida e integrada. Si este primer encuentro con el Kybalión ha resonado contigo, si sientes ese llamado interior a explorar más profundamente estas claves de conciencia, te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar las notificaciones para no perderte ninguna de las siguientes partes de este audiolibro y, si lo deseas, a compartir en los comentarios tus primeras impresiones, tus preguntas o las expectativas que tienes para este viaje que emprendemos juntos. Tu participación enriquece esta comunidad de buscadores. Gracias por acompañarnos en esta introducción. Que la luz de la sabiduría ilumine tu sendero y que la búsqueda de la verdad te llene de propósito y asombro. Nos encontramos muy pronto para seguir desvelando juntos los secretos de El Kybalión.